Bienvenidos a Lemon, aula virtual. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos siguiendo con el proyecto basado en la obra de un italiano que se llama El Decamerón. Esta obra fue escrita por un italiano llamado Giovanni Boccaccio, que fue uno de los tres grandes padres de la literatura italiana. Este es Boccaccio, junto con Dante Alighieri, que escribió la Divina Comedia, y con el poeta Francesco Petrarca. Los tres vivieron más o menos en la misma época, entre los siglos XIII y XIV, y de hecho Boccaccio y Petrarca llegaron a ser grandes amigos. Vamos a ver de qué se trata el Decamerón. El nombre Decamerón significa 10 días. Deca quiere decir 10 en griego y gemera significa días. A Boccaccio le gustaba el griego y decidió nombrar su obra en griego, aunque fue escrita en italiano. Y cuenta lo que pasa en 10 días. Es una novela muy importante porque introdujo lo que se llama la novela corta en Italia, porque este libro está escrito con el formato de relato enmarcador o marco, que contiene muchos relatos enmarcados. Vamos a hablar un poco de qué estaba pasando en esa época en Italia. En 1348, en Italia y en toda Europa hubo una peste bubónica o peste negra que contagió a muchísima gente y fue terrible, fue realmente espantosa, murió mucha gente. En este marco de la peste bubónica, nos cuenta Boccaccio en su obra que hay 10 personajes que están bastante asustados con la peste y para no contagiarse deciden irse a vivir al campo durante unas 2 semanas. A ellos entonces les pasa algo parecido a lo que nos pasa a nosotros, que estamos encerrados en casa para no contagiarnos, solo que ellos no tenían, por ejemplo, las normas básicas de higiene. No sabían que para no contagiarse hay que lavarse bien las manos, entre otras muchísimas cosas. Y tampoco tenían otros medios de diversión, como Netflix, no tenían Spotify o todo lo que ustedes tienen para entretenerse, como las computadoras, la tele, lo que quieran ustedes. Y bien, ¿qué podían hacer durante estos 10 días que iban a estar encerrados? Decidieron que cada noche uno de los personajes, cada personaje va a contar una historia. Y si tenemos 10 noches con 10 personajes, en total nos quedan 100 relatos enmarcados. Esta grandísima historia de Boccaccio consiste en eso, un relato enmarcador que contiene muchos cuentos enmarcados. Vemos un poco cómo está armada la obra para que entendamos un poco. En primer lugar, Boccaccio escribe un proemio, una especie de prólogo o introducción a esta obra en la que él habla en nombre propio, en primera persona, y explica sus propósitos, explica por qué se propuso escribir la obra y qué quiere demostrar con ella. Él dice que sufrió por amor y que tuvo un amigo que lo ayudó y que quiere ayudar a mucha gente que esté pasando por un mal momento con esta obra. Esa es la primera parte. Después de esta primera parte viene la introducción, en la que se presenta el contexto de la peste. Se describe qué era lo que estaba pasando en Italia, se describe a los 10 personajes principales y cómo toman la decisión de irse a esta villa en el campo, o sea, afuera de la ciudad de Florencia en Italia, y cómo ellos quieren juntarse ahí para evitar el contagio. Entonces, ¿cómo deciden organizarse? Son 10 personas, es difícil organizar 10 personas. Tanto para las tareas de la casa como para la diversión o el entretenimiento a la noche, que son los cuentos que van a contar cada noche, se organizan de una forma. Y deciden lo siguiente, los cuentos son a la noche. Entonces, siempre está el rey de la jornada, que durante la noche es el que decide la temática de lo que van a hablar en estos cuentos. No puede ser un cuento de cualquier cosa, no es que cada noche alguien cuenta lo que le da la gana, sino que tienen que ver con el tema que elige el rey o la reina de esa noche. Los temas eran muy variados. Por ejemplo, algunos tratan de personas que tuvieron mucha mala suerte o muy desgraciadas, pero consiguen un final feliz. Eso es una jornada. Otra jornada deciden dedicarla a contar cómo alguien quiere recobrar lo perdido o deseaban lograr lo que se proponían gracias a su inteligencia. Y hay otros tan sencillos como historias de amor con final desgraciado o historias de amor con final feliz. Y algunas jornadas incluso es de tema libre, ahí sí cada uno cuenta lo que quiere. En fin, las temáticas eran muy variadas, pero cada día tenía su temática. Entonces los personajes contaban cuentos de esa temática. Entonces cada jornada empieza con el relato enmarcador de los 10 jóvenes o relato marco, que ahí nos cuentan lo que hicieron los personajes, cómo se trataban entre ellos, cómo eran las actividades que hacían durante el día, y después vienen los cuentos de
todos los personajes de ese día. Y hay un cierre de la jornada o una conclusión que termina con el relato marco de los cuentos. En esto consiste el Decamerón. Hay mucha semejanza con lo que nos está pasando a nosotros y es también un ejemplo de las cosas buenísimas que pueden llegar a pasar cuando tenemos que quedarnos, por ejemplo, en casa para cuidarnos. Podemos lograr cosas buenas a partir de todo esto. Bien, seguimos por Classroom, chicos.